Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Convertidas por su palabra. Damos gracias a Dios que nos permite seguir estudiando este Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte. Hemos visto cada una de las enseñanzas que Jesús daba en este famoso sermón, ¿verdad? Y hoy vamos a ver sobre Jesús y el ayuno. Hemos orado al Señor que su Espíritu Santo nos dirija, nos abra el entendimiento, nos dé la comprensión y como siempre decimos, que nos dé la intencionalidad sobre todo, ¿verdad? La fuerza y al momento de recordarnos las escrituras, que las pongamos por obra. Voy a pedirle a mi querida Martita Cano, que está aquí con nosotros, a que nos lea el día de hoy. Vamos a ver los versos 16 al 18 del capítulo 6 de Mateo. Adelante, mi querida Martita. Sí, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seas como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Martita. Ok, hemos estado notando cómo el Señor decía, ¿verdad? Que lo hagamos, que no seamos hipócritas. Vimos que era lo que significaba ser hipócrita, alguien que se ponía una máscara, que actuaba, ¿verdad? Entonces, y algo que aquí les vuelve a decir el Señor, ustedes se ponen, ¿verdad? Con el rostro, ay, ni siquiera, casi, casi que ni se bañan para que vean que están ayunando al Señor y que vuelve a decirles que ya tenían su recompensa. ¿Cuál era esta recompensa? El ser vistos por los demás, ¿verdad? Nuestra querida Fabi nos los ponía en un comentario y el Señor nos los ha estado mostrando aquí, referente a la ofrenda, referente a la oración y ahora referente a esta práctica del ayuno. Recordemos que ellos los lunes y los jueves tenían para hacer la oración y también tenían para hacer el ayuno, pero lo que querían que todos notaran que ellos estaban llevando a cabo esta práctica. Lo penoso de esto era que no lo hacían de corazón, lo hacían buscando precisamente lo que el Señor les dice, la recompensa del hombre. Miren, cuando Adán y Eva pecan y que el haber desobedecido al Señor los lleva a una separación de Dios, desde entonces eh, el hombre se separó de Dios por desobediencia. El hombre se perdió de esa relación directa con Dios, ¿sí? Y por eso el hombre siempre anda buscando ser recompensado, porque perdió la recompensa, ¿sí? Jesucristo vino para que nosotros volvamos a reconciliarnos con el Padre. Y entonces por eso es cuando Él dice, toma tu cruz, sígueme. Nosotros empezamos a morir al yo y a nosotros ya no nos interesa la recompensa del hombre, porque ya nosotros pertenecemos a Él. Por eso los fariseos y los fariseos, los maestros de la ley, ellos querían que ser recompensados. ¿De qué manera? De que los hombres los vieran, porque ellos realmente no llevaban a cabo las leyes con un corazón humilde, con un corazón queriéndose reconciliar con Dios, queriéndole dar la adoración a Dios. Ellos lo llevaban por costumbre. ¿Sí? Nosotros lo vimos cuando el Señor se lo dice al pueblo de Israel a través de los profetas, lo estuvimos mirando. Ustedes solamente me honran de labio, pero su corazón está lejos. Pero si quieren que las demás naciones vean que el Dios de Israel está con ustedes, porque ustedes quieren vanagloria. Nosotros lo vimos allí. Entonces, por eso el Señor vuelve a hacer hincapié en el que las cosas se hacen muchas veces solamente para que los demás me vean. Y miren,
esta práctica del ayuno, nosotros la vimos dentro de las disciplinas cristianas, de hecho, si no mal recuerdo, fue la primera que vimos, porque el ayuno, nosotros sabemos que es, ¿verdad? Dejar de comer, que ¿por qué dejamos de comer? Bueno, cuando vamos a tener unos análisis, cuando vamos a tener una operación, nos ponen en ayuno, ¿verdad? 8 horas de ayuno y hay gente que les ponen hasta 12 horas de ayuno y en una ocasión me tocó un ayuno de 24 horas, no, de 42 horas completas para un estudio en especial que me iban a hacer hace muchos años. Entonces, eh, nos ponen, perdón, eso era un ayuno completo, ¿sí? Porque nosotros sabemos que, bueno, hay ayunos que dicen, bueno, pero sí puede tomar agua y pero no tome, no sé, jugos, no tome café, refresco, nada más es agua pura. Y en otras veces, pues es un ayuno completo, es abstenerse del alimento, ¿verdad? Del sustento a la carne. Entonces, a veces nosotros pensamos que el ayuno, voy a hacer un ayuno porque quiero que ir a buscar trabajo y quiero que me otorguen el trabajo. Voy a hacer ay, esta es la mejor y que lo decimos, ¿verdad? Voy a hacer, hermanos, ayúdennos a orar porque vamos a ir a predicar al hospital y queremos salvar las almas. Las almas las salvó el Señor Jesucristo. El ayuno es una práctica movida por el Espíritu Santo, debe de ser una práctica movida por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver tantito atrás cómo inicia el Señor Jesús. Tantito atrás en el capítulo 4. Dice, fíjense, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero fíjense cómo dice el verso 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, el ayuno ya lo había terminado. Dice, después de haber ayunado, tuvo hambre, ya lo había. Y en ese momento es el que llega el tentador y que empieza a decirle, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia Jesús su ministerio? Llevado por el Espíritu Santo haciendo esta práctica del ayuno, haciendo llevando a cabo esta, ¿verdad? ¿Cómo les decía yo? Disciplina, ¿verdad? Es algo que nosotros disciplinamos nuestro cuerpo. Lo primero que el niño hace cuando nace es llorar porque tiene hambre. Es lo primero que busca el niño. No hay niños que nacen y lloran porque tienen sueño. Ustedes han visto cuando nosotros que tenemos al bebé y lo primero que hacen, ¿verdad? Es pegarlo al pecho. Y el niño empieza a tomar pecho y se calma. O si no hay pecho, la mamila. Es lo primero que pide. Y cuando nosotros somos llevados por el Espíritu a llevar en práctica esta disciplina del ayuno, es porque nosotras debemos de ir menguando nuestra carne. Nosotras debemos de ir haciendo que el Espíritu de Dios vaya dando cada vez más fruto en mí. Mi carne debe de menguar y el Espíritu debe de aumentar cada vez más los anhelos del Espíritu. Quiero ir a Gálatas. Fíjense, en Gálatas nosotros sabemos cómo dice la lucha que se tiene, que es lo que nosotros tenemos. La lucha que nosotros tenemos es el espíritu que se antepone contra la carne. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Mire, mm, cuando dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Fíjense por qué es importante que nosotros llevemos a cabo el ayuno, no para que nos vean, no para llevarlo como una práctica más, sino para que esto que en Gálatas me habla, que Pablo le estaba enseñando a los Gálatas. Miren, dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu, y ahí vemos
como cuando nos lee nuestra querida Patti y nos hace referencia, espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, ¿sí? Cuando es espíritu con E minúscula, es el aliento que tenemos nosotros, nuestro espíritu. Pero mire, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, ¿sí? Se oponen entre sí. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de estos perros que este hombre hacía muy buen negocio porque bajaba de la aldea donde él estaba y ponía a los perros a pelear en el parque de la ciudad? Y hagan sus apuestas, y hagan sus apuestas. Y él sabía que iba a ganar el perro blanco. Y bajaba la siguiente semana y él sabía que iba a ganar el perro negro. Hasta que un hombre observando dijo, ¿cómo sabes quién va a ganar? Es simple y sencillo. Dejo de alimentar a uno, ¿verdad? Y sobrealimento al otro. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en Gálatas. De eso es que se trata realmente el ayuno. El ayuno no es para que nosotras le hagamos manita, como dicen al Señor. Señor, yo voy a ayunar porque yo quiero que tú hagas esto. Yo voy a ayunar, Señor, porque yo quiero que tú me abras las puertas de tal lado, porque yo quiero. La práctica del ayuno es como mirábamos con lo de la oración. Es algo para yo relacionarme con el Señor. Es algo en el que no voy a tener ningún deseo carnal en ese momento en el que yo decido llevar a cabo hoy, ¿verdad? Un ayuno, abstenerme de mi rico y delicioso café, abstenerme de mi buen pan, a quienes les gusta el pan, ¿sí? De mis huevitos, que todas las mañanas, ¿verdad? Mi desayuno, no sé, abstenerme de los deseos de mi carne, y no solamente en el alimento, sino también de muchas cosas con las cuales mi carne se alimenta. Ahora más que nunca estamos en una época en la que es muy fácil alimentar nuestra carne con las redes sociales. Decíamos hace unos días, te pones a ver una película romántica y terminas enamorada, ¿verdad? Te pones a ver una película este, no sé, de guerra y terminas con afanes, no sé, o sea, lo que nosotros vemos, de aquello que nosotros nos alimentamos a través de las redes, de lo que escuchamos, de lo que seguimos, vamos a alimentar nuestra carne o vamos a alimentar nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, la mejor manera que nosotros tenemos de alimentarla es a través de las escrituras, es a través de tener una oración con el Señor, de tener esa relación directa con Él. El ayuno fue esa práctica. Primero, ya vimos, porque la carne se antepone al espíritu, ¿sí? Ahí está Pablo diciéndole a los Gálatas. Ahorita me acordé de algo. Pero si son guiados por el espíritu, dice, no van a estar bajo la ley, que es lo que estamos viendo que Jesús está enseñando allí. Ustedes han oído, ¿verdad? Han escuchado que la ley dice así, bueno, está bien, pero yo les digo, es algo más allá de que tu carne lo quiera hacer para que los demás te vean, es algo más allá, que tu espíritu sea guiado por el Espíritu de Dios y pueda dar los frutos, el fruto, perdón, las cualidades del fruto que aquí mismo en Gálatas nos describe. ¿Sí? No sé quién me quiera ayudar. ¿Dónde está mi Gaby? ¿No está Gaby por allí? Ok, le sigo. Ok, miren, dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, o sea, de hacer nada más porque me lo dicen, sino porque el Espíritu me está moviendo a mí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Ya vimos que Jesús nos enseñó, ¿verdad? Que el adulterio, no nada más es, ¿verdad? El llevar el acto en sí, sino con lo que yo tengo en mis pensamientos, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que viene siendo una sola cosa, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Y este es el que me encanta porque a veces lo pasamos así como por alto y no nos damos cuenta que es una obra de la carne. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales decía Pablo a los Gálatas, les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y estas cosas que se practican, ¿de dónde vienen? De mi carne, ¿sí? Y si yo soy capaz de dejar de comer un día, 2, 3 días, si yo soy capaz de dejar de alimentar mi carne con alguna película, alguna novela, algo que me hace caer. ¿Se recuerdan cuando decía el Señor, mira, si esto te hace caer, mejor sácate el ojo, mejor córtate la mano, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que te estaba dando ese ejemplo. No vayas, no sigas haciendo esto, que son las manos, no sigas obrando así, no sigas mirando, poniendo la vista en donde no te es conveniente, ¿sí? Enfócate que en lo de arriba, ¿verdad? Hemos dicho muchas veces. Bueno, por eso es necesario que yo lleve a cabo esta disciplina, esta disciplina del ayuno, porque allí yo voy a poder tener dominio propio, porque si yo soy capaz de dejar eso, yo voy a ser capaz de cuando yo quiero, ¿verdad? Caerle encima al otro y yo digo, no lo voy a matar porque me van a meter a la cárcel, pero yo ya estoy maquinando contra el otro y ya estoy en mi corazón arraigando coraje y ya estoy tronando los dientes como hacían estos fariseos, ¿verdad? Que el Señor les decía, por lo mismo que veía el coraje de ellos. Yo voy a poder tener ese dominio propio, porque entonces yo voy a poder poner en práctica las obras del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, tú no necesitas querer estar, ya hice esto, ya hice aquello, querer llevar a cabo la ley para que no seas mal visto. Tú no necesitas eso. Contra tales cosas no hay ley, porque la ley te obliga, pero el Espíritu te lleva a realizar, te lleva a hacerlo. Es esa transformación, es esa conversión que su palabra hace en nosotras, ¿sí? Así que ahí está diciendo, pero los que no son de Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotras tenemos que llevar a cabo el ayuno, porque yo me doy cuenta que todavía hay cosas en mi carne que no agradan al Señor. Pablo me lo está diciendo. Miren, cuando el Señor saca al pueblo de Egipto, eh, lo primero que el pueblo empieza a estar reclamando es que no tenían alimento. Es lo primero que empiezan a decir. Y todavía se atreven a decir, ay, allá en Egipto teníamos puerros y teníamos, empiezan a hablar, ¿verdad? De que lechugas y empiezan a decir de todo lo que supuestamente tenían allá en Egipto y abundante, ¿verdad? Grano. Y empiezan lo primero que empiezan a reclamarle al Señor es que no tenían alimento. Y nosotros vemos cuando el Señor dice que Él te hice pasar por el desierto, dice, y te hice tener hambre para que conocieras que no solo de pan vivirá el hombre. Porque platicábamos una amiga y yo y decíamos, ¿tú te imaginas que estuvieron en el desierto y el mismo Señor dice, en donde tu calzado y tu vestido no se desgastó y tu pie no se hinchó? ¿A qué se refería? A las necesidades básicas, ¿sí? No, no, el Señor dice, allí en el desierto, yo te hice tener hambre, pero en lugar de darse cuenta que el Señor les hizo descender maná del cielo, que el Señor, para que ellos pudieran notar que del Señor venía todo, el mismo Señor decía, para que tú aprendieras que no solo de pan vive el hombre, ¿sí? Cuando nosotros vemos aquí en Mateo 4, Jesús está diciendo allí, ¿verdad?
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque recordemos que Jesús estaba hablando lo que era la palabra de Dios, ¿sí? Lo que sabía de las leyes que Moisés había dado, de los escritos que se tenían hasta entonces. ¿Y qué pasó miren, qué pasó cuando el Señor da la orden del maná? Le dice a Moisés, van a tomar una porción diaria. Lo vimos en la oración. Tú no estés pensando el día de mañana cuando ni siquiera sabes que va a llegar. Más adelante lo vamos a estudiar. ¿Sí? Tú mírate lo necesario el día de hoy. Que te baste el día de hoy. El Señor le dice a Moisés que salgan y recojan la porción necesaria. Ah, no. Ellos en su carnalidad, ellos en su ambición, ellos sobre todo esto, mira, sobre todo esto, en su insensatez, en su rebeldía, en su falta de fe, de reverencia al carácter de Dios. El mismo Dios que te sacó de Israel, que viste abrirlos el mar y te hizo pasar en seco, te está diciendo que tomes la porción necesaria al día de hoy y tú tomas de más porque estás desconfiando de su palabra. ¿Qué pasó en el Edén? 99 árboles de Wendy Bello, ¿verdad? En su libro. Y puso la mirada en uno solo, muchos frutos, muchos. Nosotros, a quienes le encanta la fruta, ¿verdad? Nosotros podemos ver variedades de fruta y en cada país, y hay otros países que hay todavía más variedad de fruta. Ahora te imaginas antes de la corrupción del mundo, ¿qué no habrá tenido Eva enfrente? Pero nada más puso la mirada en uno solo por minimizar el carácter del Señor, por dudar de lo que Dios es. ¿Qué pasó con el maná? Se les agusanó. Dice que apestaba, hedía, ¿sí? Estaba hediondo, así como se dice. Se les agusanó. ¿Por qué? Por no poner en práctica lo que Dios les decía. ¿Qué pasó con Eva? Hasta el día de hoy estamos pagando las consecuencias. ¿Qué pasó? ¿Qué era? Era comida lo de Eva, un solo fruto. Tenía muchos en donde deleitarse. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Una sola porción. Era lo necesario, lo suficiente, ¿sí? Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, de la importancia que el Señor enseña al pueblo de Israel, que de allí viene, ¿verdad? Ellos llevaban, ¿se acuerdan cuando el día de la expiación? Cuando el día de la expiación, ellos debían de ayunar una vez al año, ¿sí? Ya después lo empezaron a hacer lunes y jueves y lo empezaron a hacer y por eso lo empezaron a llevar a cabo, a que la gente viera que hoy que ando, ¿verdad? Sin aretes, sin maquillaje y collar y pelazo, que me vea que porque estoy ayunando, y ellos empezaron así, ¿por qué? Porque querían ser vistos de los hombres. Ellos se creían tan piadosos que ya no era el ayuno anual el que el Señor les había estipulado en la ley. Ya ellos habían puesto un ayuno 2 veces por semana y no estaba mal, sino la manera en la que lo llevaba. Nosotras a veces tenemos ayunos que realmente no los llevamos como es. Yo les he platicado muchas veces sobre esta situación del ayuno, que tengo una amiga y luego me habla por teléfono y me dice que estoy en ayuno y está a los gritos y le digo, mira, sabes que luego te hablo porque ya hasta me duele la cabeza que le está grite y grite a los hijos y que este chamaco que no me hace caso, ese no es el ayuno que agrada al Señor, que nos enseñó en Isaías, que el ayuno que le agradaba al Señor era, ¿verdad?, hacer piedad, porque realmente el ayuno, lo que vi en Gálatas, cuando yo forzo a mi carne a sujetarse, a tener ese dominio propio, ¿verdad? De dejar atrás mi vana manera de vivir, mi manera pecaminosa, y cuando yo permito que la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Se vaya realizando en mi vida. Y cuando yo tengo que mostrar amor, lo muestro. Y cuando yo tengo que mostrar gozo, lo muestro. Y cuando yo tengo que mostrar bondad, y cada una de estas virtudes, ¿verdad? La paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza.
cada una de estas, la fe que yo debo de tener, ¿verdad? Eso hace que en mi vida realmente sea una vida en la que el Señor está transformándome, una vida piadosa que le glorifique. Y en el pueblo de Israel nosotros vemos cómo el Señor decía, miren, el ayuno que ustedes me traen no es ni siquiera el ayuno que yo les he pedido, porque ustedes dicen, y no es este el ayuno que nosotros te hemos dado. Y el Señor dice, el ayuno que yo quiero es el ayuno que ustedes sean piadosos con la viuda, piadosos con el huérfano. El Señor quería que ellos tuvieran una vida realmente piadosa. El Señor no nos quiere a nosotros ayunar para que Él me dé, porque la verdad es una tristeza que se ha estado practicando así, ¿sí? El ayuno no es un trueque, es algo que me hace comprender que yo necesito menguar mi carne, porque anhelo que el Espíritu, ¿sí? Transforme mi vida en una vida que honre y glorifique a Dios, sin importar quién sabe y quién no que yo al día de hoy esté ayunando. Sí, eso es lo que es el ayuno, pero es una tristeza que nosotros pensemos que, que, que es favorecible a mi persona. El ayuno es porque yo voy a obtener algo. Miren, mucha gente, y me da cierta tentación de que en una ocasión me invitaron en un grupo y que se iba a hacer un ayuno. Y mandaron una lista de lo que se digo, esto no es ayuno, mandaron una lista de lo que se iba a comer y de lo que no se iba a comer. Y yo dije, esto no es un ayuno, esto es una dieta, ¿sí? Es una dieta de esas que para ponerte, bajar de peso, a eso me refiero, ¿sí? El, el, el- estaban llevando según ese ayuno y el ayuno era para que, para que el corazón de no sé quién y de no sé cuándo, o sea, no es así la práctica. Y luego ese famoso que dice, el ayuno de Daniel, espérate, el ayuno de Daniel, sí, Daniel ayunó, y sí dice la palabra, pero Daniel ayunó para que Dios le diera entendimiento al momento de él ponerse enfrente de Nabucodonosor y poderles explicar de qué se trataba su sueño. Pero no es el ayuno de cuando Daniel le dice a Arioc que no le dé de la comida que se les daba, se les ofrecía a sus dioses, sino que les dé legumbres. Ese no es el ayuno. Y muchos dicen, estamos llevando el ayuno de Daniel, vamos a tener vamos a comer pura legumbres. Y una vez una hermana amiga mía, ¿verdad? Le dije, cariño, sin ofenderte, tú estás poniéndote a dieta. Porque en donde dice, no, sí, no, allí dice que Daniel no se quiso contaminar con la comida que se les ofrecía a los dioses del pueblo babilónico. Porque esa comida se llevaba a cabo, primero se ofrecía a sus dioses y después ellos los comían en honor a sus dioses. Y dice que él no se quiso contaminar de ello. Más adelante dice que Daniel ayunó porque necesitaba la dirección del Señor. Nosotros vemos a Esther ayunando porque necesitaban, ¿verdad? La dirección del Señor. A Esther le dice, ¿verdad? Vamos a ayunar todos porque ellos se ponen, se humillan delante del Señor para que el Señor le pudiera dar gracia y favor delante del rey, ¿sí? Nosotros vemos que las veces que el pueblo practicó el ayuno en este que les decía yo de la expiación, era porque el pueblo, ¿verdad? Tenía que saber que era un pecador y que necesitaban, ¿sí? Que el sacerdote entrara e ofreciera, ¿verdad? El holocausto y todo para expiar sus pecados. Era un acto de sumisión. Era un acto, aquí como dice, que dice mi querida Fabi, el ayuno no manipula a Dios, es una herramienta de humillación, no de negociación. Sí.
Es como lo que mirábamos ayer con la oración. Es ese, es ese, ese privilegio, es esa herramienta que yo tengo para poderme relacionar aún más con el Señor. Eso es el ayuno. Y aquí el Señor les estaba diciendo, ustedes lo hacen para que los demás los vean. Pero cuando tú ayunes, tú unge tu cabeza, tú lava tu rostro. Es más, yo creo que es cuando más, perdón, cuando menos, cuando nosotros queremos llevar un ayuno en el que, Señor, yo hoy me quiero abstener, Padre, yo quiero que el gozo que tú me ofreces, Señor, que se pueda notar en mí. Yo creo que ni vamos a decir que estoy en ayuno, es cuando más se debe de notar el gozo en nosotros, ¿sí? Dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y no quiere decir que tampoco lo voy a hacer para que cuando venga, ¿verdad? Cuando se refiere a esta recompensa, no es una recompensa, recordemos siempre esto. Nada es para este lado de la eternidad. Nada es para este lado de la eternidad. Sí, indudablemente. Y gracias a Dios, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice su palabra que nosotros tenemos acceso hasta el trono de su divina gracia, ¿verdad? Y que allí es donde nosotros hallamos el oportuno socorro, ¿sí? Pero no solamente ese socorro en lo que mirábamos ayer, ese socorro porque yo necesito que el Señor provea porque el gas ya se me acabó, que yo necesito que el Señor provea porque la medicina ya se me acabó, porque yo necesito que el Señor me sane de este dolor, porque yo necesito, sino que dice el oportuno socorro, ese que yo necesito, porque cuando yo me doy cuenta que no hay mérito alguno en mí, cuando yo lloro la desgracia en la que estoy en bancarrota, cuando yo me pongo mansa delante del Señor y permito que Él obre en mi vida, ese es el oportuno socorro que yo necesito. Cuando yo estoy dispuesta a menguar mi carne y que el Espíritu de Dios obre en mi vida. Cuando en medio de toda la tormenta yo tengo todavía templanza. Cuando en medio de los que me están persiguiendo yo tengo amor. Cuando en medio, ¿verdad?, de todo un mundo lleno de corrupción, yo tengo el gozo porque yo soy la luz, la sal de la tierra, ¿sí? A eso nos lleva, se recuerdan que les dije, toda la enseñanza que Jesús va dando aquí es un eslabón de una cadena que tú y yo, ahora siendo esclavos de Jesucristo, nos debemos de someter a su señorío. Pedro decía, el que es esclavo del mundo, parafraseando, ¿verdad? Es esclavo del mundo, porque uno se hace esclavo de aquello de lo cual se deja, ¿verdad? Sujetar, se ha dejado conquistar. Y si tú y yo nos hemos dejado conquistar por el Señor, cada una de estas enseñanzas hace ese eslabón a las cadenas que yo tengo como esclavo de Jesucristo. Y es una alegoría. Que nuestro ayuno sea que yo quiero que mi relación con el Señor sea una relación genuina, porque Él es digno de mi alabanza, ¿sí? Él es digno de darle gloria, darle honra. Que yo esté dispuesta a que las obras de mi carne cesen y que su espíritu pueda tomar el trono de mi corazón. Así que si hemos practicado mal el ayuno, meditemos ahora sobre esto, sobre lo que el Señor nos enseña, sobre la manera en la que instruyó al pueblo de Israel, las veces que nosotras vemos el ayuno a través de las Escrituras y el ver el mayor ejemplo de cómo el Espíritu de Dios movió a Jesús y necesitó pasar esos tiempos porque Él en su humanidad necesitaba, nosotros lo vimos en la oración, llorando una y otra vez, no se haga conforme a mi voluntad, sino a ti. Por eso Jesús necesitó también llevar a práctica el ayuno, porque Él siendo Dios se despojó
El verbo se hizo carne y cuando viene Satanás a tentarle, indudablemente iba a tener una lucha con su carne, pero no pecó. Y si Jesús tuvo que ayunar y sujetar su carne, y eso que dice que después del ayuno vino la tentación, era necesario que él tuviera ese dominio propio, ¿sí? ¿Cuánto más nosotras lo necesitamos? Que Dios nos ayude y que podamos comprender que todo es para gloria eterna, que como hemos dicho muchas veces, en cada enseñanza nosotras podamos ser mujeres convertidas por su palabra.